Tenemos hoy nuestra primera web conferencia del curso de Políticas Públicas y Desarrollo Humano, asociada con el resultado de aprendizaje 1, que es precisamente el análisis de una problemática de nuestro contexto, comprendiéndolo tanto desde la incidencia que tienen los enfoques de desarrollo dominantes, así como las apuestas alternativas que emergen también como una forma de mejorar y construir otras formas. En esta oportunidad, eh, la agenda, si me pones la diapositiva, profe, de la agenda, tenemos entonces eh, hoy la fortuna de contar con un invitado experto, el doctor José Alexander Vázquez. Espero no haberme equivocado. Y posteriormente la profe le hará la presentación. Asimismo, se va a hacer esta web en torno a unas preguntas orientadoras y se dará también un espacio para preguntas e intervenciones por parte de los estudiantes que pues también son protagonistas en este espacio. Me gusta mucho cuando el profe José Alexander señalaba que le gusta conversar y estos espacios pues se orientan precisamente a ese tejido y a esa construcción colectiva. Entonces, una bienvenida a todos, un agradecimiento y en especial también a los docentes líderes de este espacio, que son la profe María El Pilar Aguilar, la profe Laura Muñoz y el profesor Antonio Carlos Pérez. Entonces, bienvenidos y pues continúen. Bienvenidos, muchas gracias. Para mí es un privilegio presentar a nuestro experto José Alexander Vázquez Colorado, doctorando en Pedagogía Crítica y Educación Popular del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica Ensenada, México. Maestro en Pedagogía Crítica y Proyectos Educativos de esa misma institución. Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro de la Red Internacional Transdisciplinaria para la Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria, RITEISA. Docente universitario. En este momento él es docente de la Universidad Externado de Colombia. Investigador social, coordinador de diferentes proyectos de intervención social, asesor pedagógico y dinamizador social comunitario, con énfasis en educación comunitaria y atención psicosocial. Nuestro invitado ha trabajado en muchas temáticas, ha escrito libros, ha publicado artículos, y dentro de todos esos temas, temáticas que tienen que ver con las transiciones del postdesarrollo, bienes comunes, las ciudadanías en resistencia, la soberanía alimentaria, la educación ambiental y comunicación para la paz. Como ustedes ven, tiene una amplia trayectoria. Ha escrito mucho sobre toda esa parte de el libro Nuestro cuento es el agua, procesos de organización social para la gestión comunitaria del agua, acueductos, aguas claras, Solarte y el destino. El capítulo del libro Mediaciones y resistencias en acueductos comunitarios, las luchas por el sentido en la gestión comunitaria del agua, y otro capitulado Gastronomía sostenible, acción colectiva y gobernanza ambiental local para la soberanía alimentaria. Como pueden ver, una amplia trayectoria en todos estos temas, y pues vamos a aprovecharlo hoy, esta noche, y es muy grato para mí que esté con nosotros acompañándonos y compartiendo sus conocimientos, experiencia con todo el trabajo de las comunidades. Muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por esa presentación tan generosa en relación con, bueno, con esa trayectoria. Hay de hacer cositas, digo yo, en diferentes ámbitos y que pues me han permitido conocer diferentes lugares, situaciones, personas que enriquecen las miradas sobre las comprensiones que uno construye en relación con el mundo, ¿no? Muchas gracias a Sandra,
al equipo docente, María del Pilar, Antonio, Laura, por esta invitación y por hacer este espacio posible. Adelante, profe Antonio, con la primera pregunta. Doctor José Alexander, cordial saludo. Mi nombre es Antonio Pérez, formo parte de la red del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano y tengo el gusto de hacerle la siguiente pregunta. ¿Por qué apropiar este tema de los enfoques de desarrollo humano desde una perspectiva de transición es importante para que los profesionales de ciencias sociales logren un análisis situado de las problemáticas y orientado a la transformación social? Bueno, para responder a esa pregunta, que me parece que es muy relevante, no solamente por el sentido y todo lo que encierra, sino también por las condiciones y la situación que vivimos actualmente. Para ello yo quisiera hacer una breve presentación de algunas cositas y elementos que vamos a ir articulando, si les parece, y de esa manera también ir situando esta conversación y esto que yo quiero también responder frente a la pregunta que me hace Antonio, y pues me gustaría que me llamara Alexander, situar esa conversación con respecto a unos elementos puntuales que seguramente ustedes entiendo en esta asignatura han venido abordando, pero pues no sobra volver sobre ellos para situar la conversa, ¿sí? Entonces, si me lo permiten, voy Yo, a yo compartir. creería que pudieran plantear de una vez las otras dos preguntas, que creo que Ah, igual listo, están perfecto. relacionadas para no retornar a Sí, la presentación y ya Alexander pueda seguir avanzando. Gracias. Pienso que puede ser listo. conveniente. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, profesor Alexander, por atender esta invitación. Vamos entonces a plantear las tres preguntas orientadoras, igualmente para que los estudiantes también sigan un poco el hilo conductor de lo que nos va a plantear el profesor, pues vamos a ponerlas también en el chat para que nos vayamos ubicando en el contexto de la discusión. ¿Listo? Dando continuidad, entonces planteamos cómo a partir de la experiencia pues, que el profesor Alexander ha tenido directamente con las comunidades, eh, pues, se pueden llevar para abordajes de lo psicosocial. Esa sería la segunda pregunta. Y para finalizar, ¿qué énfasis considera que deben tener las alternativas de solución para que éstas puedan ser más efectivas? Perfecto, Laura, muchas Muchas gracias gracias. y gracias Antonio por las preguntas. Voy entonces a compartir mi presentación y de esa manera podremos ir conversando en relación con unas apuestas esenciales. Y finalmente, si bien digamos que esta es una conversación que gira alrededor de elementos teóricos muy importantes y relevantes que orientan toda la formulación de políticas públicas, lo cierto es que cuando hablamos de esto, hablamos de la vida de las personas. Y eso es esencial, no perderlo de vista. Yo quiero que piensen en algo, piensen o imagínense que ustedes viven en un lugar, en un conjunto residencial, por ejemplo, donde hay muchas casas, viven muchas familias. Ustedes viven con su familia, tienen unas prácticas particulares, se levantan a cierta hora, tienen un ritual, por ejemplo, para tomar el desayuno o no, tienen unas formas específicas de vestirse, tienen unos horarios particulares para desarrollar ciertas actividades cotidianas y tienen un sinnúmero de características que los diferencian de otros o de otras familias que viven también en el conjunto. Resulta que un día, imagínenselo también, llega en los conjuntos residenciales casi siempre están las juntas, ¿no? Están las asambleas, bueno, están los, ¿cómo se llaman? Los consejos de administración. Resulta que un día un consejo de administración dice, no, resulta
que en adelante ustedes van a comer a esta hora y solo a esta hora, van a comer esto y no otra cosa, van a vestirse de esta forma y no de otra, van a hacer este tipo, por ejemplo, de actividad física y no otra. Bueno, les imponen una suerte de condiciones para desarrollar su vida en lo cotidiano. Y eso lo imponen porque es que eso lo hace una familia en una casa específica y resulta que a esa familia le ha funcionado, según ellos, muy bien. Esta metáfora que estoy tratando de compartir con ustedes es un poco lo que ha pasado con el discurso del desarrollo y con esta apuesta sobre el desarrollo, donde unos pocos decidieron que vivir o para vivir teníamos que todos y todas, el resto del mundo, seguir una serie de pasos para alcanzar un bienestar. Eso ha pasado con el desarrollo, que es una apuesta que se consolida, seguramente ustedes ya lo saben, hacia la segunda posguerra, ¿no? Donde posterior al acabose de la Segunda Guerra Mundial, donde se configuran todos estos estados mucho más potentes y determinan cuáles son los rumbos que debe seguir el resto de la humanidad en relación con su bienestar, pues determinan que hay unas formas específicas de hacerlo y no otras. Y desde allí comienzan a estructurar una apuesta y un modelo específico de cómo vivir en cada estado. Tomo esta primera, digamos que hago tomo este ejemplo, esta metáfora un poco, para poder situar lo que significa el desarrollo y lo que ha significado también a lo largo de la historia. No es algo que ha sido estático como los conceptos, ¿no? Ni como las apuestas, ni los modelos. Estos se transforman a medida que va transcurriendo el tiempo. Eso ha pasado con el desarrollo y ha evolucionado ese concepto sobre el desarrollo, ¿sí? Y esa mirada sobre el desarrollo a lo largo de las últimas décadas. Pues ya miren, desde la segunda posguerra hasta acá ya han transcurrido casi 8 décadas, ¿no? Así que en ese proceso han cambiado muchas cosas y en esa mirada vemos que ha pasado una fijación, si se quiere, en aspectos puramente económicos, una mirada economicista. Se ha logrado transitar hacia otras perspectivas que logran mirar o que logran convocar a mirar la multiplicidad de dimensiones que tiene la vida misma. Entonces allí podemos encontrar, en relación con el desarrollo, podemos encontrar una cantidad de teorías y enfoques que van desde cuestionar esas relaciones de poder en el sistema económico mundial, como la teoría de la dependencia. Podemos encontrar también aquellas que plantean alternativas más, digamos, radicales frente a la crisis, por ejemplo, ecológica actual, ¿sí? Que son las teorías situadas en el biodesarrollo, y aquellas que controvierten incluso lo que es el desarrollo y el término y van en contra de o siquiera utilizarlo y plantearlo, ¿no? Que son aquellos situados en el postdesarrollo. Esas perspectivas críticas del modelo desarrollista, ¿sí? O frente al modelo desarrollista, han permitido, como les mencionaba, incorporar una multiplicidad de miradas sobre lo que significa el desarrollo. Entonces, por ejemplo, encontramos allí, ¿ustedes siguen viendo mi presentación? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, vale. Podemos encontrar, por ejemplo, allí la teoría de la dependencia, podemos encontrar la del desarrollo sostenible, la del desarrollo humano, que tienen y hacen unos énfasis específicos. No me quiero demorar mucho acá, solo es para situar. Hacen unos énfasis específicos en ciertos aspectos con respecto a la crítica que hacen al modelo del desarrollo, pero también a los aportes y apuestas que plantean. Encontramos también
por ejemplo, el desarrollo a escala humana, ¿sí? Y en esas perspectivas críticas encontramos incluso alternativas. Aquí es importante hacer una distinción, y hay, tenemos que dos, si se quiere, dos caminos en estas miradas sobre el desarrollo, frente a los enfoques y frente a las teorías. Hay unos, ambos son alternativos, ¿sí? De los que estamos aquí hablando y conversando, o lo que les estoy mencionando, porque no estamos conversando. Pero hay dos, entonces, enfoques alternativos o teorías alternativas, unas al desarrollo y otras del desarrollo, o alternativas más bien de desarrollo. Estas últimas de desarrollo estarían más situadas como en este lugar de estas teorías que vemos en este momento en pantalla, que lo que buscan, de cierta manera, es, digamos que, perfeccionar, si se quiere, el modelo, ¿vale? Perfeccionar el modelo de desarrollo. Y otras que son alternativas al desarrollo, los que controvierten el modelo y suscitan desde esas controversias y desde esas críticas unos lugares diferentes para conversar sobre la vida, el bienestar y lo que sería el rumbo de una población, de un país, bueno, que son más estas últimas las que vemos en este momento en pantalla. Seguramente han hablado o han escuchado hablar de la teoría del decrecimiento. Bueno, aquí el país se escandalizó, cuando la ministra en su momento habló de decrecimiento, los medios le salieron a azotarla en redes, no le dieron tregua y se fue suscitando toda una serie de, bueno, no hablaría de discusiones, sino más bien de comentarios sobre lo que decía la ministra con respecto al decrecimiento por una ignorancia y una falta de conocimiento, pues, de lo que estaba hablando. ¿Sí? Bueno, ella es paisana, ¿no? Ella es paisana ya del Valle del Cauca, quien se esté en el Valle del Cauca. Bueno, entonces, por ejemplo, esta teoría dice pues, crecimiento económico, que es donde se ha centrado también esta idea del desarrollo hegemónico, pues no es posible en un mundo finito como el nuestro. Entonces necesitamos de crecer, echar para atrás, diríamos, desacelerar, producir menos, producir lo necesario, optimizar lo que producimos, garantizar que la producción también no afecte los ecosistemas. Entonces allí, por ejemplo, el biodesarrollo entra con un discurso importante, nos dice, pues necesitamos armonizarnos con la naturaleza, con la biodiversidad, ¿no? La convivencia armónica con la naturaleza mediante economías, por ejemplo, regenerativas, ¿no? Y la agroecología son necesarias en esta apuesta dentro del biodesarrollo. Y el postdesarrollo, que definitivamente hacen un rechazo tácito al desarrollo como concepto universal, porque eso no aplica para todos los pueblos, en todos los lugares y en todos los tiempos. Esta apuesta del postdesarrollo que desafía esa idea misma del desarrollo como imposición colonial. Aquí es importante también encontrar un lugar en esta discusión de cómo estos discursos y estos saberes sobre el mundo se han posicionado, porque responden también a una matriz de pensamiento que se ha estructurado a lo largo de la historia, donde son unos, ¿verdad?, quienes tienen la razón de, ¿no? Son unos quienes merecen existir por, son unos quienes, diría Ramón Grossfogel, que es uno de los grandes, digamos que, de los grandes pensadores de coloniales, del giro de colonial, son unos, generalmente sujetos blancos, heterosexuales y cercanos a una tradición de pensamiento grecorromana que se configura y se estructura en la modernidad y que da también una fortaleza
a esa concepción, a esas concepciones sobre la ciencia, ¿no? O sea, que pasa por el método científico, Esas miradas unívocas sobre el mundo, pues han configurado también nociones unívocas sobre lo que somos o lo que deberíamos ser. ¿Sí? Que eso es en parte también lo que ha venido estructurando ese pensamiento colonial, producto de todo este proceso de dominación que hemos vivido, particularmente los países del sur global. No voy a centrarme en muchas cosas, sobre eso se puede decir demasiado, pero sé que el tiempo es corto y queremos conversar, pero sí quiero situar estos elementos porque son importantes. Y esta, por ejemplo, esta apuesta del postdesarrollo nos invita a volcar la mirada, girar hacia otras formas de vida basadas en conocimientos, por ejemplo, tradicionales, cosmogonías y cosmovisiones indígenas y de otros pueblos que rompen o irrumpen un poco con esa matriz de pensamiento moderna y sus grandes relatos, ¿no? Seguramente ustedes han leído a Lyotard en sus grandes relatos, los grandes relatos que estructuran el pensamiento moderno y demás. Ahí sí no lo han leído, ahí pregúntenle a sus profes que seguramente ya lo han leído y pregúntenles muchas cosas para que logren también estructurar cada vez más comprensiones sobre estos elementos para situar las discusiones, los conceptos y las teorías, no solamente en momentos históricos determinados, sino también en esos discursos que están promovidos sustentados en este tipo de, en estos momentos particulares de la existencia. Entonces, aquí, por ejemplo, si uno hace una mirada comparativa sobre las diferentes teorías y enfoques, uno podría ver cuáles son sus énfasis en relación con tres elementos. Por ejemplo, el énfasis en la ecología, el énfasis en la crítica a la economía y el énfasis en esas autonomías, digamos que locales y demás. Y aquí conecto con la primera pregunta que Antonio proponía en este espacio, y es esa importancia de apropiar esos enfoques de desarrollo desde también una perspectiva de transición, porque ese análisis contextualizado de las problemáticas sociales es finalmente a lo que debe abocarnos también el mirar de manera particular, pero no para generar una suerte de archipiélagos, de islas que no se conectan, sino para comprender que hay una realidad que toca de manera diferente a comunidades específicas. ¿Sí? Y ese análisis contextual nos permite fundamentalmente una comprensión, y por eso es lo importante de esta, digamos que de esta apropiación, si se quiere, de estos enfoques sobre el desarrollo, ¿sí? En clave de una perspectiva de transición, pues nos permite mirar y tener una comprensión crítica del impacto de esos modelos de desarrollo hegemónicos que se han instaurado desde las políticas públicas en las comunidades, ¿sí? Sin tener en cuenta sus condiciones particulares, sin tener en cuenta cuáles son sus apuestas también desde esa colectividad, ¿no? Estas políticas públicas, con una mirada desde otros lugares, pues permitirían, en esa perspectiva de transición, pues facilitar propuestas que estén más orientadas a la justicia social, a la equidad, a la sustentabilidad también, ¿sí? Desde ese análisis contextualizado y situado de estas problemáticas, ¿sí? El apropiar también, por ejemplo, puede contribuir a la comprensión, ya lo mencionaba, crítica de ese impacto, ¿no? De los modelos en distintas comunidades, para desde allí promover entonces una serie de propuestas que posibiliten el diseño de estrategias, por ejemplo, de intervención mucho más concretas, ¿sí? Que integren saberes locales y prácticas alternativas
y que reconozcan que en las comunidades, que en lo local se tejen una suerte de apuestas fundamentales para hacer, estar y sentir en comunidad. Entonces, esto es fundamental en esas perspectivas en relación con el desarrollo, porque, y aquí hablo un poco de la experiencia, que es la pregunta que nos compartía también Laura, esas grandes, digamos que esas grandes apuestas que parecieran inalcanzables en relación con esas transiciones, esos otros lugares para comprender el bienestar y hacia dónde caminar, ¿sí? Como sociedad, como colectivo y demás. ¿Perdón? Ah, pensé que había una pregunta por allí. Bueno, esas apuestas grandes se están dando. Yo he tenido la oportunidad de la experiencia de investigación, el trabajo también en intervención y demás, conocerlas. He tenido la oportunidad, por ejemplo, aquí muy cerca, aquí en Bogotá, en la periferia de Bogotá. Bogotá tiene está distribuida en localidades, una serie de localidades donde se organizan administrativamente unos barrios. ¿Sí? En una de las localidades, que se llama Usme, al suroriente, digamos que de la ciudad, hay, como en otras zonas rurales de acá de Bogotá, y como pasa en otros municipios del país, hay un grupo de comunidades que se han organizado porque el Estado no ha logrado garantizar unos derechos fundamentales, derechos esenciales, llamémoslo más bien, como el acceso al agua potable. Entonces estas comunidades se organizaron y se han organizado históricamente alrededor de una figura que son los acueductos comunitarios, que son procesos de gestión comunitaria del agua. Y desde allí han entonces hecho todo un ejercicio colectivo para llevar el agua de diferentes lugares, donde nace, donde esté, también donde corre y demás, llevarla hasta sus casas. Esos son procesos que van en esa vía, pero que desafortunadamente las políticas públicas terminan por absorber e intentar mirar como si fueran, para el caso de los acueductos comunitarios, como si fueran, por ejemplo, una empresa de servicios públicos. Y entonces generan todas unas normativas que desconocen estas formas de organización comunitaria y local. Pero en un acto de resistencia, un ejercicio ciudadano de resistencia, estas comunidades han dicho, no, Estado, aquí estamos, hemos vivido, hemos hecho una cantidad de cosas de forma colectiva y ustedes tienen que reconocernos como tal. Están también, no solo los sistemas de gestión comunitaria del agua como los acueductos, están también, por ejemplo, todas estas redes de sistemas agroalimentarios, estas redes de huertas, por ejemplo, comunitarias, incluso escolares que se han venido sumando. Están, por ejemplo, los bancos, bueno, no llamémoslo bancos, llamémoslo los guardianes de semillas más bien, para no poner en esa lógica de mercado. Están también quienes han vuelto, por ejemplo, a las formas de intercambio donde el dinero, la moneda, digamos, no existe, o incluso han generado monedas locales para generar intercambios a través de trueques. Digamos que estos son algunos ejemplos que traigo aquí, que me ha permitido la experiencia encontrar y que me han permitido también reconocer que hay posibilidades de hacer. Y es que en esa vía, por ejemplo, esas apuestas alternativas, desde la experiencia de lo que yo he venido trabajando, creo que uno de los caminos están en la vía de la implementación, por ejemplo, de enfoques participativos,
metodologías basadas en la autogestión comunitaria que recojan y reconozcan los tejidos que se hacen allí desde lo local, fortaleciendo esas redes de apoyo a partir de conocimientos locales, conocimientos ancestrales y demás, que permitan estructurar y desarrollar programas, por ejemplo, psicosociales, con énfasis en la integralidad, en el bienestar integral, en la interculturalidad, porque en un territorio está lleno de tejidos de sentidos y allí convergen una cantidad de actores que son sumamente importantes y relevantes y que en las prácticas, digamos que, y en esas acciones que desarrollamos muchas veces desconocemos, y es importante saber que existen y traerlas también. Y eso significa unos desafíos importantísimos, por ejemplo, en la articulación entre las políticas públicas e institucionales y las necesidades comunitarias, que no vayan por separado. Desafortunadamente, yo les cuento una experiencia. Hace muchos años viví por allá por el Caquetá y estaba asesorando una alcaldía en la formulación de su plan de desarrollo. Afortunadamente, la administración municipal tenía una disposición enorme por hacer las cosas, digo yo, como se deben hacer, es decir, de manera participativa, construir un documento de sentidos de la gente que está allá en la porra, que vive muy lejos y que se trae para poder conocer, pero también desde allí pensarse desde su voz qué hacer para mejorar sus condiciones de vida. Entonces estuve viviendo allá y trabajando, hicimos un diagnóstico participativo para la elaboración del plan de desarrollo y desafortunadamente al revisar los documentos de planes de desarrollo del municipio anteriores y de otros municipios de El Caquetá, nos encontramos con que había nombres que no correspondían al municipio del plan que estábamos leyendo, sino era otro municipio del Caquetá. Pues claro, después preguntando nos dimos cuenta que había una mafia, que había un grupo de personas que se encargaban, iban por los municipios haciendo planes de desarrollo como así como una producción en serie, sin reconocer lo que allí ocurría en los contextos. Entonces, eso sugiere unas cosas que son sumamente importantes y unos problemas que son relevantes al momento de elaborar, proponer la política pública. Y en ese sentido, y aquí conecto con la tercera pregunta, espero tener un buen hilo conductor allí para que sepan cómo estamos integrando los diferentes elementos. Ese énfasis, ¿no? Ese énfasis en las alternativas, digamos que las alternativas de solución, a una mayor pertinencia, requiere necesariamente la incorporación de perspectivas interseccionales. La interseccionalidad, mirar diferentes elementos que configuran la vida de las personas y que atraviesan el ser, el sentir y el hacer, y por supuesto el estar. El respeto por los ecosistemas locales promueven, y eso lo he visto también desde la experiencia, la autonomía comunitaria y también eso que por muchos años hemos llamado el empoderamiento, ¿no? Porque pues logra articular aquellos conocimientos que muchas veces desde lo técnico, desde lo académico, están allí un poco como muy arriba o un poco desbordantes de las realidades y de los saberes, diría Orlando Falsborda, del saber popular, y esos saberes tradicionales también. Entonces, esas perspectivas interseccionales que implica mirar de muchas maneras la vida de las personas en relación con el género, con la etnia, con la clase social, bueno, en fin, la sostenibilidad del respeto por los ecosistemas, las formas de vida locales, la promoción de la autonomía comunitaria y ese empoderamiento local,
la articulación entre el saber académico, el conocimiento académico, o el saber experto, diría también Orlando Falsborda, y el saber popular, el saber tradicional, permitirá que podamos avanzar en unas miradas distintas que impacten el diseño de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos y justicia social. Y eso garantizaría el poder avanzar hacia unas alternativas, si se quiere, de solución, digamos que pertinentes con la vida y las particularidades de esas comunidades. Bueno, y dejo hasta aquí, discúlpeme, es que yo me emociono hablando de esto, porque es lo que me mueve, me conmueve, me atraviesa la piel. Así que espero no haberme extendido mucho y haber resuelto esas tres grandes preguntas, grandes e importantes preguntas en relación con esto que nos convoca, que es el desarrollo, ¿no? Como discurso, que no solamente es económico, ¿vale? Es un discurso que atraviesa la existencia de múltiples maneras, por eso su abordaje tiene que ser multidimensional. Profe Alexander, pues yo me pongo en sintonía también. Es bonito cuando quien nos acompaña desde su voz, pues es con esa pasión. Sin duda, creo que nos conecta también. Entonces, pues damos la apertura también para interrogantes, comentarios, reflexiones que este contexto, este tejido nos ha dado y que se articula, ustedes bien lo saben, con este resultado de aprendizaje de la fase 2 y con la actividad. Entonces, apreciados estudiantes, en orden, si pueden levantar la manito o si quieren escribir por el chat, bienvenidas sus preguntas y comentarios. Bueno, por el momento tenemos una primera pregunta de Jane Alejandra. Ella nos pregunta con relación a esta estandarización de los planes de desarrollo, de los programas, los proyectos, de acuerdo pues a la situación que nos comentabas allí en el Caquetá, si existe alguna normatividad que regule esas malas prácticas. Bueno, pues en teoría, digamos que hay normatividad que exige a los entes territoriales a desarrollar, o más bien a formular sus planes de desarrollo de manera participativa. Eso significa pues, que tienen que recoger las voces de las personas. Es decir, existe, como existe la normatividad en muchos sentidos. Sin embargo, pues lo que suele ocurrir en este país, pues la normatividad y las leyes son palos de ruanas, que dicen por ahí. Bueno, algo así. Y eso pasa también, siento yo, por una desconexión de esa gran discusión que se ha tenido, por ejemplo, la teoría de la dependencia, esa teoría que vimos ahí muy escuetamente, cuestiona mucho esa mirada centro-periferia, ¿sí? Donde entonces todas las decisiones se centralizan en lugares específicos, la capital, ¿no?, del país, sin conexión con lo que pasa afuera, ¿sí?, sin conexión con esos elementos de la realidad que atraviesan a otras personas en otros lugares. Entonces, creo que esa desconexión justamente es la que lleva a que pues, estos entes territoriales pues terminan haciendo cosas como esas, que son completamente nefastas porque pues no les importa legislar ni tomar decisiones tampoco en la vía, porque eso pasa por los consejos también municipales, ¿sí? Recuerden que los planes de desarrollo se aprueban allí en los entes territoriales, en los consejos municipales y en las asambleas departamentales, ¿no? Entonces, terminan estos legislando y los otros tomando decisiones y ejecutando
los planes y proyectos que han diseñado, pues sin relación con el contexto y por hacer cualquier cosa y muchas veces robándose la plata, que eso es lo que ocurre muchas veces, desafortunadamente. Muchas gracias. Damos paso a Diana Carolina Ramírez, que tiene la mano levantada. Te escuchamos. Gracias, gracias. Mi pregunta, bueno, gracias por el relato. Te podrías extender hablando y nosotros dichosamente podríamos prestar nuestros oídos para escuchar y no nos aburriríamos porque pues nada más enriquecedor de poder escuchar a alguien que tiene experiencia. Mi pregunta va enfocada como estudiante porque a lo largo de la universidad vemos muchas herramientas y justo en esta materia parte del trabajo es utilizar una herramienta de un doctorísimo mexicano, Méndez Martínez, y un libro magnífico que por lo visto ha revolucionado las políticas públicas. Es como toda esta teoría, como esta herramienta de diagnóstico que este señor propone, hasta qué punto se puede aplicar cuando los organismos que tú nos presentas, pues bajo la ignorancia o la confusión, digamos lo que es confusión, pues hasta qué punto están interesados en usarlas. Y esa es mi pregunta, ¿cómo combinas la teoría con la realidad? Bueno, esa es la gran pregunta de la praxis. Yo creo que aquí viene una apuesta importante ética como profesionales. Y esa apuesta ética va en el sentido de, desde el hacer, ¿sí?, desde la labor que yo esté desempeñando en el lugar donde me encuentre, esa labor esté conectada con los seres, sentires, haceres y demás que están en el territorio. Es decir, yo puedo tener una cantidad de herramientas que a mí me dan la posibilidad de hacer, ¿no? Porque para eso son las herramientas. Pero si yo no tengo un ejercicio ético de una comprensión, una dimensión de mi hacer, ¿sí?, en esa conexión que les acabo de señalar, pues la herramienta termina siendo inservible, ¿sí?, termina siendo pues completamente inocua, porque no va a permitirme a mí, tenemos que hacer un trabajo que impacte en contacto con la comunidad, en construcción, por ejemplo, con las comunidades, que impacte en sus condiciones de vida de manera positiva. Entonces, yo creo que allí, por eso es que cada vez uno tiene que pegarse más a lo que pasa en lo comunitario. Bueno, es la apuesta. Allí también hay unos saberes. Orlando Falsborda, Orlando Falsborda, si no han escuchado hablar de él, es uno de los grandes sociólogos colombianos. Fue mi profesor, siempre lo digo con orgullo. Tuve la oportunidad de tomar 4 seminarios con él cuando estaba estudiando en la Universidad Nacional. Él hace una investigación maravillosa que es como sienta las bases de lo que conocemos como investigación acción participativa, ¿sí? Es una metodología de investigación ubicada en el enfoque sociocrítico. ¿Sí? Él hace un recorrido por la costa para hablar de muchas de las cosas que pasaban allí y demás, y hablando con la gente y demás, él va encontrando que ese saber experto, ¿no?, que es el saber técnico, digamos, el saber académico, si se quiere y demás, debe encontrar un diálogo, establecer un diálogo, encontrarse con el saber popular. Eso que pasa allí en las comunidades, que conocen su realidad, todo lo que viven, la manera como viven y también lo que requieren para transformar. Entonces, si ese diálogo no es posible, se irrumpe. Hay un concepto maravilloso cuando hablamos de bienes comunes, que es el concepto de lo común, de unos filósofos franceses, Christian Laval,
Uno de ellos que menciona que lo común es ese espacio de encuentro que nos permite ser en colectivo, que nos permite encontrarnos y desde aquí construir. Entonces, todas esas herramientas servirán en la medida que yo pueda lograr que esos espacios de encuentro me encuentren y encontrarme allí. Aquí dice uno, tan tan. Pues de mi parte, yo considero precisamente que se ha diseñado un curso con ese querer provocar, ¿cierto? Y sensibilizarnos bastante frente al rol que cada uno asume frente a ese encontrarnos. Y sobre todo desde el rol como psicólogos en este contexto de política pública y desarrollo humano, pues potenciar en nosotros mismos la participación como una capacidad, como un proceso. Esa es como una, digamos, como un complemento y una articulación que también le hago a los estudiantes frente a todo lo que nos ha comentado el profe José Alexander y el cómo precisamente todo esto nos involucre, nos llame, nos convoque y nosotros también resonemos en los otros, porque bien lo comenta también el profe José, estamos, y me gusta también un poquito el concepto que maneja la estudiante en su pregunta. Por un lado está la indiferencia, por otro lado está la desconfianza frente al tema de la política pública, pero está también la confusión o está el desconocimiento. Entonces, todos esos son factores que debemos, creo que ir reflexionando e ir integrando para entender precisamente esa evolución del concepto de desarrollo y lo que buscamos nosotros en torno a esto, que también veo que lo resalta bastante en sus respuestas, muy hiladas. Gracias, porque debo resaltar que han sido hiladas y que han tenido un buen manejo del tiempo, que también para nosotros es muy valioso. Y es este saber desde lo comunal, ¿cierto? Esos espacios desde también los colectivos sociales, los movimientos sociales que vienen reafirmándose y sin duda también una mayor apropiación de los mecanismos de participación que también desde nuestro rol ciudadano debemos cada vez afianzar. Entonces, pues voy tratando también de complementar o de relacionar un poco con lo que tenemos también desde los recursos del curso, las intencionalidades del curso. Entonces siento que esto es un provocar importante. Me encanta también ver cómo la estudiante apropia un poco el tema de los instrumentos para diseñar política pública, que uno como psicólogo a veces se distancia de eso y estamos llamados precisamente por todo ese contexto y esas posibilidades. Me encanta y lo resalto también. Aquí estoy tratando de hacer también como una especie de conclusión de que todo es, de que hay posibilidades. Para mí eso es muy valioso, profe José Alexander, que su merced lo plantee. Hay que creer y pensar que si hay esos otros lugares, los podemos construir, es posible, pero debemos actuar. No sé si de parte de otro docente o de parte de otro estudiante o su merced, profe José Alexander, haya algo que nos pueda seguir ampliando estos horizontes, estas digamos, mm, reflexiones frente a nuestro rol como psicólogos y frente a esos mundos posibles. Sí, sí, yo creo que hay algo muy importante y gracias por eso, por ese hilar que también recoge allí, me parece muy, muy necesario. Como psicólogas y psicólogos, hay que despatologizar la existencia. Eso es fundamental y por eso me parece clave que dentro del proceso formativo tengan conexión con este tipo de temáticas, problemáticas y apuestas también formativas que amplían los horizontes. Vuelvo a mi querido Orlando Falsborda, era un viejito
bonachón, que se iba de primero en las marchas la, la Organización Mundial del Comercio, cuando se organizaban los foros sociales mundiales y demás, bueno, frente al foro social, el foro económico y demás mundial, bueno. Él decía algo que es muy importante, y esto creo que lo mencioné también, de alguna manera. Él decía, miren, además de, bueno, esto no lo decía él, esto lo digo yo, despatologizar es un elemento importante, pero otro elemento esencial, creo yo, en este proceso formativo, es poder reconocer. Él hacía un ejercicio muy bonito, él se paraba en el salón, imagínense un salón con tabletas, ¿no? De estas de cerámica, bueno, no eran de cerámica, con tabletas de estas del piso. Él se paraba en una de las tabletas y decía, mire, esto es un pedacito de la realidad. De afuera hay muchas otras cosas. Si yo me especializo únicamente aquí y centro mi mirada acá, voy a perderme el piso donde nos paramos. Era algo así que decía yo, antes lo contaba más chévere incluso, lo contaba mejor. Bueno, pero era algo así lo que decía, y esto es como relacionado con el curso y con estas apuestas, intencionalidades también del curso, es ampliar la mirada, porque eso nos permite un nivel de comprensión mucho más grande y profundo sobre lo que pasa. Y desde esas comprensiones podemos actuar. De aquí retomo lo que nos acaba de decir Sandra. Esto nos permite actuar. No solamente quedarnos en, es que deberíamos, qué bonito sería si las ciudadanías en resistencia nos sugieren un ejercicio permanente del conflictuar para transformar. Nos lleva a la acción necesaria y cotidiana para transformar la realidad no de las personas, sino con las personas, ¿vale? Entonces creo que esto es esencial. Y para terminar, yo quisiera, están viendo una imagen allí, o sea, no para terminar, sino para cerrar esto que estoy diciendo. No quiero cerrar tampoco abruptamente porque no sé qué más sigue, pero para ir, si se quieren, dejando unos puntos allí de análisis, ven unas imágenes donde yo digo lo único estable en la vida es el cambio, la transición. Y no todo queda allí completamente fijo, rígido, todo es susceptible de transformar. Por eso es que lo único estable, que es una paradoja, yo digo, es el cambio. ¿Sí? Vemos allí el ciclo eterno, ¿no? Las transiciones, las estaciones, perdón. Las estaciones nos recuerdan, por ejemplo, que la naturaleza vive en una transformación constante y permanente. ¿Sí? Y por ello, cada transición nos lleva a nuevas formas de ser, estar y sentir en esa metamorfosis necesaria que nos permite o que es posible también gracias al flujo continuo. Así como el río nunca es el mismo, ¿no? La vida fluye en perpetuo movimiento, siempre está moviéndose. Bueno, y aquí dejo yo. Es que me dan las cosas de filósofo también. Me pongo así como muy elaborado. Pues a mí me parece un bonito cierre de este espacio también, profe José Alexander. Permítanos igualmente aprovecharlo para también dar término por factor tiempo también, y creo que logramos, a mi consideración, dejar el provocar a los estudiantes y cumplir también con el propósito de este encuentro, con el abordaje de la temática, con escuchar su experiencia, con esa claridad. Su experiencia y su saber pues nos dan cuenta. Nosotros muchas veces, a veces desde lo académico, pues lo vemos desde la teoría, pero quienes realmente lo viven, han tenido esas posibilidades con las comunidades, pues nos demuestran que hay muchas posibilidades. Entonces, de mi parte, gratitud,
profe José Alexander, gratitud a la profe María del Pilar también por pensar en su merced para acompañarnos en este espacio. También es indudablemente profe Antonio Carlos y profe Laura, porque hacen parte de este tejido, de estas posibilidades que hoy nos permitieron tener este encuentro. Y apreciados estudiantes, esperamos que para ustedes pues también haya sido de gran enriquecimiento, porque siento en lo personal también uno se nutre siempre con unas voces desde otros lugares. Entonces, inmensa gratitud. Profe María del Pilar. Muchas gracias, estoy muy feliz. Sí, yo escuchar al profe Alexander, pues eh, me mueve mucho, me da muchos sentires en cuanto a poder, digamos, el ejercicio que hice primero fue construir una cantidad de cosas, de formas de hacer, formas de trabajar, pues porque mi formación fue clínica primero, luego ya pasé a educativo, bueno, en fin. Y entrar a hacer un trabajo con la comunidad fue totalmente diferente, porque fui a terreno y todo lo que el profe José Alexander va explicando de ese trabajo, de esas realidades que uno encuentra, de esas, digamos, organizaciones, conocer cómo se organiza la comunidad, cómo afrontan esas circunstancias, conocer otro mundo, cómo ellos aplican muchas estrategias para poder hacerle frente a esos desafíos, ¿no? Cómo se resisten bajo el cuidado del medio ambiente, bajo el cuidado del agua, en fin. Entonces, digamos que este curso es bien interesante, va orientado a esto, ¿no? De construir una cantidad de situaciones allí. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes están en muchos sitios, Caquetá, Amazonas. Aquí encontramos una diversidad de culturas, de sentires, de pensar, de ser, de actuar, de realidades. Y nuestros estudiantes están allí como frente a todos esos desafíos que todos somos allí, que formamos esta Colombia, ¿no? Y esta realidad. Entonces, estos desafíos de globalización, de políticas neoliberales, bueno, es bueno entenderlo, este modelo de desarrollo, en qué es que estamos, para qué, pues para poder hacer un alto en el camino y decir, bueno, esto, ¿a dónde me lleva, no? ¿Cómo conecto con las comunidades? ¿Cómo conecto con esas realidades? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo aportar? Y la ética, lo que decía el profe José Alexander de la ética. Entonces, esas son nuestras apuestas, hacia allá vamos. Sé que muchos también de nuestros estudiantes están en entidades públicas, ¿sí? Alcaldías, bueno, en fin. Y qué bueno que se den estos espacios, porque estos espacios nos permiten construir, mirar otras realidades, proponer otras alternativas, escucharnos. Y me encantó lo que dijo, profe, vuélvalo a decir, que me parece muy lindo. Sentir, pensar, ¿sí? Lo que usted dijo, a ver, ahí lo copié. Ser, sentir, hacer, no hacer las cosas por hacer, sino ser parte también de esas comunidades. Seres y sentires. Ahí lo estaba tomando como nota, sino que muy rápido iba diciendo y yo quería como apuntar esa frase que usted lo repite, sentir, lo que usted dice, sentir en la piel también, esas comunidades, esas realidades. Vuélvalo a decir, profe, que me encanta. Vuélvalo a decir. Ah, fue Muchas Margigan, no, es gracias. que yo me Sí, inspiro y ya después sí. no puedo repetir, ¿no? No, pero Pero aquí lo sí, tengo. Eso es pasa espontáneo. por... Sí, Sí. sí, sí, pero esto recoge algo, discúlpeme, interrumpo, me tomo la palabra así atrevidamente. Esto tiene que ver con algo, por ejemplo, que señalaba Orlando Falsborda, justamente cuando hace leanse ese libro, bueno, que son varios libros, esa investigación que lo recoge en este maravilloso trabajo que es La historia doble de la costa. Allí él habla o más bien Sentir encuentra hablando con pensante. pescadores, un pescador le Ajá. dice,
No, es que lo que hay que sentir es con el corazón y pensar con la cabeza. No, pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Y allí él trae esto y lo posiciona como una apuesta política, ético-política, que es el sentipensar. Bueno, eso, discúlpenme. No, importantísimo. Estamos hablando también desde los sentipensares en algunas de nuestras lecturas, profe José Alexander. Me encanta, Sí, maravilloso. Señor. Profe Laura y profe Antonio. Bueno, considero que este espacio tan nutrido de conocimientos, de experiencias y de saberes, desde lo que decía la profe Sandra hace un momento, como que el propósito es provocar un poco, nos abre un poco ese reto y ese desafío como psicólogos, como docentes, como profesionales en formación, a precisamente identificar cuál es el discurso de desarrollo que tengo en este momento. Quizás si no partimos desde ahí, desde reconocer cómo en la praxis, cómo en el saber hacer, llegamos a replicar de pronto, sin darnos cuenta, este modelo hegemónico de desarrollo desde el centro-periferia, desde el escritorio, pretender formular, diseñar y evaluar políticas públicas, pues caeríamos en el error del caso que nos mostraban hace un momento de cómo generamos planes políticas de manera estandarizada, como si todas las problemáticas de nuestros territorios fueran homogéneas. Entonces, siempre la invitación, sobre todo en este nivel de formación, en el cual ya pues, nuestros estudiantes se encuentran a portas de ser colegas de nosotros y hablar bajo ese mismo lenguaje disciplinar, será el primero cuestionar cuál es mi discurso de desarrollo, cómo puedo realizar esa transición a estos discursos alternativos al desarrollo y alternativos del desarrollo que nos mencionaba hace un momento el profesor Alexander, y desde ahí cómo en lo cotidiano yo empiezo a transformar esa realidad. A veces nos quedamos desde la desconfianza hacia la institucionalidad, pero en este momento nosotros vamos a ser parte de las instituciones. Entonces, si yo hago ese clic y genero esa conciencia de cambio en donde yo aporto a esa transformación social y no puedo quedarme esperando a que esa institución sea quien transforme sus malas prácticas, esos profesionales generen de pronto una conciencia acerca de su inadecuada ética, pues digamos que nos quedamos allí cortos. Entonces, el propósito del curso es que ejerzamos todos esta ciudadanía activa, ¿no? Y esa ciudadanía activa parte desde el cómo yo me involucro cuando en mi municipio están planeando un plan de desarrollo, una política pública, y cómo yo me involucro también como actor social desde mi rol profesional cuando tenga el momento de intervenir o de implementar un plan, un proyecto que esté aterrizado a las realidades y a las necesidades de mi territorio. Yo ahí solamente agrego tener muy presente que además de esa invitación que nos hace la profe Laura a pensarnos desde dónde hablamos el desarrollo, reconocer cuál es la apuesta que también desde la universidad tenemos. Entonces, no la dejemos de lado. Profe Antonio. Bueno, continuando aquí con lo que dijo la profe Laura, frente a esta realidad, el modelo de desarrollo alternativo pues surge como una respuesta que propone formas de organización social y económica que prioricen la sostenibilidad, la equidad, el bienestar comunitario, modelos como el buen vivir, la economía solidaria, la soberanía alimentaria y pues se puede decir que representan alternativas viables que buscan armonizar la relación entre los seres humanos y la naturaleza, superando la visión puramente productivista e individualista del desarrollo tradicional. Entonces, pues pienso que para complementar este aporte, pues muchas gracias. No, a todos ustedes y nuevamente mucha gratitud, profe José Alexander, por este conversar, apreciados estudiantes y apreciados docentes. Muy buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. No sé si hay Descansen mucho. listado
Link para firmar, Muchas gracias. asistencia. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Detener la Sí, grabación, profe, gracias. sí, por favor. Gracias. Una feliz noche a todas, a todos. Que la pasen bien.